Hola, Francisca. Hola, Hi. Lina. Hola. Hola, Marisol. Hola, Lina. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Isabel. Hola, Lina. Qué bueno verlos. Hi, Bob. Nosotros también. How was your spring break, Bob? Good. And you? Good. It was very good. I couldn't get away from the ocean. Yeah. El océano fue todo lo que hice. en adición a estar con mi familia. Excellent day. Yes. Okay. Tenemos a Navy. Hola, Navy. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Verte. Okay. How was everyone's vacation? Did everyone have a vacation, or who didn't have a vacation? Small vacation? Yes. Yes, so we have one vacation. Very good. Navy, Isabel, Marisol, how are the 2 weeks, 3 weeks? Good, bad. Good. Excellent. Excellent, very good. Isabel, what about you? Good, Lina. Thank you. I don't have any vacations, but I'm fine. You're fine. Okay. Okay. It will be coming soon. It will be coming soon. Summer is around the corner. El verano ya está por la esquina. Usualmente el verano es más ocupado para nosotros, ¿verdad? Hola, Nelly. Hola a todos. Hola. Welcome back. Me alegro tanto verlos a todos. Ya no los veo hace 3 semanas. Okay. Francisca here. Marisol, Reina, Isabel, Navy, and Nelly. Okay, let me make you, Bob, a co-host before I forget. Bob, it's just you and I. Mary had an issue, so she won't be able to join us. Okay. Heads up. Hola, Magali. Hola a todos, buenas tardes. Hola. Hola, Reina. Hola, Lina, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Tú? Bien también, Lina. Qué bueno. ¿Todo el mundo leyó su libro? Did everyone read their books? Yes? No? Yes. I tried. Very good. Anneli, yes? ¿Leíste tu libro? Oh, Anneli se me da congelada. ¿Sí o no, Anneli? Sí, muy bien. Y Marisol. Hola, Lu. Muy bien. Y Magali. Un poquito, nene. Ok. ¿Y Reina? Sí, Lina. Ok. Lo primero que vamos a hacer cuando comencemos la clase es vamos a hacer un cuestionario rápido de dónde están en su libro. Que van a recibir un texto, si no lo recibieron ya, Sí. preguntando dónde están en su libro. Así que si pueden, contesten ese correo, ese cuestionario rapidito. Son bien pocas preguntas.
Entonces, I'm gonna share my screen. Lina, por ejemplo, el mío que son varias historias que puedo poner en la pregunta que dice cuál capítulo va en el libro. Pues, ¿qué historia vas? ¿Por el principio, medio, final? Ah, ya más de la mitad. Ok, pues escríbeme eso mismo, más de la ¿Puedo mitad. poner eso? Ujú. Ok. Y entonces, creo que te preguntan ¿en qué página estás? Una de ellas, si no me equivoco. ¿En qué capítulo? Hola, Raimundo. Bienvenido. ¿Quién más llegó? Who else arrived? Gracias, buenas Hola, tardes. Mireya, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué bueno verlos de nuevo. Okay, so we are going to start our class. Vamos a comenzar la clase. We're going to read our goals for the day, and then Bob, if you can feel free to admit as they come into the group, that would be great. Hola, Maribel. I see Maribel just joined us. Perfect. Okay. Let's see who can read the goals for today. Aneli, have you read goals for today in a few weeks? ¿Hace cuánto fue la última vez que fuiste? A while back. Como 4 veces. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho un poquito entrecortado, pero te escucho. Ok. Sí, no tenía mucho que apenas los había leído. Ok, vamos a buscar a otra persona. Francisca, ¿cuándo fue la última vez que leíste los goals? I don't know. Eso es bueno. That means that it's been a long time. Okay, Francisca, please read the goals of today, please. Okay. Goals for Monday, April 27th. Oops, sorry. That should say. 20. That should say April 12th. Okay. Yes. Sorry. April 12, 2021. Very good. 1. Students will be introduced to past tense verbs and practice proper pronunciation. Very good. As well as how to write verbs in the past tense. Very good. 2. Students will be able to practice using the past tense within their small groups and learns how to identify. Very good. Identify. Spell and apply past. Very good. Past tense verbs to sentence and in dialogue. Dialogue. Very good. Como dial, de marcar, pero diálogo. Very good. Any word Francisca or anyone in the class does not understand. ¿Hay alguna palabra que alguien en el salón no entienda? If you understand, give me a thumbs up. So I know that everyone understands what we are doing today. So what are we introducing today? What are we discussing about today? Who can tell me 2 words? Past tense. Very good. Past tense verbs. Very good. So we are going to start our past tense verbs. Okay, this is going to be one of the hardest things you learn or you review. Okay, and if you know how to spell it, then we're going to practice how to pronounce it, which is what we're going to focus on today. Okay, hoy nos vamos a enfocar en pronunciación. So there's 2 announcements that I'm doing.
our quick announcement, our first one is you all received a text message with a Google form, okay? I'm going to put this quick survey, okay, voy a poner este cuestionario en el chat aquí para aquellos de ustedes que no recibieron el texto, porque sé que hay algunos que no reciben, no pueden abrirlo desde el teléfono. Lo tienen ahí ahora también aquí en el chat de Zoom. Por favor, llenen ahorita ese cuestionario. Debo tener el cuestionario de todo el mundo para saber dónde están en su lectura. ¿Ok? Algo bien importante es que solamente nos quedan, como verán en el cuestionario, nos quedan exactamente 4 semanas para acabar los libros. La presentación se escribirá la semana del 10 de mayo, se trabajará la pronunciación la semana del 17 de mayo y las presentaciones serán la semana del 24 de mayo. Ok, así que una de mis preguntas es, ¿vas a poder acabar tu libro en 4 semanas, incluyendo esta semana? ¿Sí o no? Porque quiero estar seguro que todo el mundo haya acabado su libro, ¿ok? Para poder hacer una presentación correcta, ya que necesitan haber acabado el libro para poder hacer su presentación. ¿A alguien no le ha llegado ese texto o necesite recibir esto por correo electrónico? Si lo tengo que enviar por correo, se los envío después de la clase. ¿Alguien necesita correo electrónico o están bien por texto? Ok. Raimundo, te veo. Maribel, te veo. Ok, perfect. Y María, perfect. Gracias. Ok, se los enviaré a ustedes por correo electrónico después de la clase. Lo último, mi último anuncio es sobre la registración de la vacuna. La registración de la vacuna de COVID está abierta para la población general. Nosotros tenemos la oportunidad de ponernos la vacuna. Muchas personas, especialmente de otros países, no tienen esa flexibilidad o esa oportunidad. Así que quisiera ayudarlos a ustedes a hacer una decisión informada sobre la vacuna, si se sienten que todavía no saben si se la quieren poner o si no sabían que ya está para la generación, para todo el mundo, ya está abierta para todo el mundo que sea 16 años hacia arriba, no es 18, es 16. Así que mi pregunta es, ¿quién tiene preguntas sobre la vacuna? Y la razón por qué estoy haciendo esta pregunta ahora es porque lo que ustedes me mencionen ahora, se lo voy a mencionar a Salud Pública, y Salud Pública va a ser parte de nuestra clase el miércoles por los primeros 10 minutos, contestando cualquier pregunta que ustedes tengan, ya que yo no tengo realmente la información sobre la vacuna, ya que no soy doctora, y quiero asegurarme que ustedes reciban sus contestaciones por un experto o una persona que sepa realmente las diferencias o las preguntas que ustedes tengan. ¿Hay alguien que tiene preguntas de la vacuna que no sepa cómo registrarse o que han tenido problemas con la registración de COVID, de la vacuna? Dina, tengo una pregunta. Dime. ¿Cuál es el nombre de la vacuna que están poniendo ellos? Ahora mismo hay 3. Está Pfizer, está Moderna y está Johnson & Johnson. Son 3 diferentes vacunas con 3 diferentes cosas. O sea que si esa es una pregunta de qué vacuna me debo de poner, esa es una pregunta que le podemos hacer, Navy. ¿Cuál recomiendan? ¿Cuál recomiendan o cuál está disponible? ¿Ok? Porque son diferentes las 3. Las 3 te cubren que cuando te pones la vacuna no te vas a enfermar con COVID, que es lo más importante. No queremos acabar en hospitales. Y la vacuna te asegura que no acabes en un hospital. Así que Navy, voy a hacer esa pregunta, ¿ok? Lina. Ajá. O sea, lo que quiere decir es que si se vacuna a uno, ¿queda uno ya inmune? Correcto.
Si te vacunas, tienes las defensas en tu cuerpo para poder entonces combatir el COVID, porque tú sabes que el COVID lo que más hace es un ataque al sistema inmunológico. Y por eso es que muchísimas personas acaban en el hospital con diferentes síntomas y diferentes cosas que le pueden causar, sean con los pulmones, sean con desgaste físico, etc. O sea que una vez te vacunas, primero, se abren muchas puertas en el términos de poder regresar a la vida normal que teníamos pre-pandemia, pero también te evita que puedas acabar en un hospital y también cambia tu cuarentena. Si tú tienes la vacuna, ya tú no te cuarentenas de la misma manera que si no tuvieses la vacuna. Son dos cosas muy diferentes. Hay que, otra pregunta, hay que hacerse primero a una prueba de COVID para ver si no lo tiene uno o No. ir directamente, aunque lo tenga, aunque no sepa uno que lo tiene. Correcto, porque tú no tienes los síntomas. No te, por contarle que no tengas apretado el pecho, tos, los síntomas de COVID, resfriado, que te sientas desgastado, etcétera, o hayas estado expuesto a alguien con COVID en las últimas, creo que son 10 días, puedes ponerte la vacuna. Yo no me hice ningún examen y me puse la vacuna. Ok. Ok, voy a poner estoy inmune, que hable un poco de la inmunidad de la vacuna. Parece que Johnson & Johnson solo maneja una dosis, ¿verdad? Correcto. Mi familia se puso Johnson & Johnson, porque en Puerto Rico están poniendo Johnson & Johnson. Es la vacuna típica como el flu. O sea, que es el virus muerto dentro de la vacuna, igual que la del flu. La de Pfizer y la de Moderna es la tecnología nueva de las vacunas, que no es el virus muerto, sino es un prototipo, la proteína del virus dentro de la vacuna como tal, y le estás dando blueprint en español, le estás dando como el esquema, el diseño de cómo crear el anticuerpo sin necesitar la vacuna del cuerpo. Es lo que Pfizer y Moderna hacen. Mira, yo tengo una pregunta. Sí. La vacuna que nada más es una, ¿qué efectos secundarios tiene? No entendí. ¿Cómo que la vacuna que es una sería la de Johnson & Johnson? Sí, o sea, ¿no hay efectos de que te sientes cansado o mal? Todas pueden tener efectos secundarios. Voy a preguntarle que hable un poquito más de eso, porque yo no sé exactamente cómo se diferencian los efectos secundarios. Yo te puedo decir la de Pfizer, que fue la que yo me puse, y me sentí bien cansada, y bien cansada, y dolor de cuerpo, dolor de brazo, igual que la del flu, con el dolor de brazo. Mi segunda dosis me sentí bien cansada, y me dio un poquito de fiebre esa noche y más nada. Esa fue mi experiencia, cada persona es diferente, con la vacuna de Pfizer. La de Johnson & Johnson y la de Moderna tienen cosas similares, pero no sé exactamente cómo se diferencian, así que bien, esa pregunta la voy a hacer para que ellos puedan hablarla el miércoles, ¿ok? Ok. ¿Alguna otra pregunta de la vacuna? Cualquiera de las tres. ¿Alguien ha tenido problemas registrándose en la última semana, 2 semanas, o que no se ha registrado y no ha escuchado de nadie? ¿Alguien tiene un televisor o algo prendido? Si se pueden poner en mute, por favor. ¿No hay nadie que ha tenido problemas con registración? ¿Todo el mundo está bien con registración? Yo la verdad no he checado porque todavía estoy pensando, no tomo la decisión. Ok, no hay ningún problema con eso. Acuérdense una cosa que les digo y lo va a hablar la próxima persona. No vamos a poder salir de la pandemia a menos que tengamos a todo el mundo en la comunidad vacunados.
Así que si estamos todos vacunados, nos vamos a poder mover hacia un mundo pre-COVID, que es lo que esperamos todos. Lo que se llama en inglés herd immunity. No puedo ni hablar en inglés hoy. Herd immunity. Ahí está. Y es inmunización en grupo, masiva. Quiere decir que cuando tenemos a todo el mundo vacunados o que le ha dado el COVID, una de dos, pues entonces nos podemos mover hacia un mundo igual que como si fuese el flu, por ejemplo, donde te pones la vacuna o te da el flu. Pero no es serio y no es algo que tenemos que estar preocupados. Así que queremos movernos con el COVID en la misma dirección. Por ende, si están no saben si ponérsela o no, creo que es tremendo momento, porque ahora pueden hablarlo con un experto o con alguien que sepa. Así que el miércoles a las 6 de la tarde, ellos van a estar en nuestra clase de inglés por unos 10-15 minutos. ¿Ok? Perfecto. Ok, we're moving on to our English class. Okay. So the first thing I wanted to talk about is let's review a little bit, okay? Let's go back and let's answer the question, what is a verb? Who can tell me, what is a verb? The action. An action, very good. And what is the action? What is it telling you in a sentence? Think about it. Who is usually telling us an action? Is the subject of the sentence? Oh. Yes. El sujeto, ¿verdad? So a verb describes the action of the subject, ¿verdad? De quién está hablando la oración. Por ejemplo, Lena is teaching. What is my, or Lena teaches, let's do it this way. Lena teaches every Monday and Wednesday. What is my verb in that sentence? Teaches. Teaches, right? Porque esa es mi acción, ¿verdad? Enseñar. O sea que that would be my verb. So I would say, for example, Lena teaches every Monday and Wednesday, ¿verdad? Wednesday. So the verb in this sentence would be teaches, porque es la acción, ¿verdad? Lena enseña. Very good. And what is the present tense? Who can tell me what's the present tense of a verb? ¿En qué tiempo estamos hablando? Now. Now, very good, Maria. So what is an example of a present tense verb? Play. Playing. Play, okay, very good. So play is an example of a present tense verb. And could you say that in a sentence, Maria? Okay. I play in a park. I play in a park, very good. So the word play is our present tense verb. And when do we use the present tense? We said now, but when do we use it in the now time? ¿Cuándo usamos ese tiempo presente? There's a word that starts with R. When do you use the present tense? Do we use it because something is occurring now? Or do we use it because we do it every day? Now. If it was now, Every day. every day, thank you, Raimundo, is when it's something that happens every day because it is a Routine. routine. Very good, Navy. It's a routine, una rutina, okay? Or if something is a fact. ¿Se acuerdan? Cuando es un hecho. Por ejemplo, water, esto es un hecho. Water boils at 200 degrees, por ejemplo. ¿Ok? Sabemos que el agua hierve a 200 grados, ¿verdad? Boils is in the present tense because it's a fact. Es un hecho que el agua hierve a esa temperatura, ¿verdad? And what is the other time that we use the present tense? Routine, facts, or what else?
Routines. There's one who can remember. It was Ideas. ideas. Very good. Ideas. So for example, it can be she thinks it will be a beautiful day. Ok, si ella piensa o quiere pensar una cosa en el presente, ok, ella piensa que va a ser un día hermoso. Ella lo está pensando ahora, pero no es nada que es definitivo, ¿verdad? O en rutina, que sería routine, sería I wake up at 7 a.m. every day. Ok, tiene mi rutina y tenemos wake, think, and boils. Oh, ¿Cuándo usamos esa S? Fíjense que wake no tiene S. ¿Por qué? Porque no es tercera persona I. Almost. Why do you have an S? There's 3 pronouns that have an S. Which are those 3 pronouns? He, she, He, she, or it. He, she, or it. Very good. So if you use he, she, or it, you use an S on the verb, ¿verdad? Water, en este caso sería ¿qué? Una Cosa. cosa, right? It would be it. She has an S. I does not have an S. No tiene la S, ¿verdad? That is the present tense. Okay, so now we're going to quickly review our present continuous. What is the present continuous? When do we use it? When the action not finished. When the action almost Continue. continuous. When you use ing. ing, but when is that time, Maribel? Very good. Right when now. do you use, right, exactly, Raimundo. When the action is happening now. So Lina is talking because it's happening right now, ¿verdad? You are listening, right? Because it's happening now. So that's when we're using the present continuous, okay? Happens now. For example, they are listening. She is teaching. Ok, vamos a usar el ing solamente cuando estamos hablando de oraciones que están ocurriendo la acción ahorita. Ok, no rutina ahora. Ok, so that would be an example of present continuous. So now that we've done present continuous, let's think about the past. The past, this little table right here, shows you when do we use the past tense. ¿Cuándo usamos el pasado? So this is today, right here, right? Aquí vemos today. So anything past this, so it can be yesterday, it can be last week, it can be last month, it can be last year, 2 years ago, 2017, or 1985, right? Anything from the past. We are going to use the past tense, okay? And there's 2 types of verbs in the past tense. There's the regular verb and there's the irregular verb, okay? The regular verb is it's easier because all we do is add ed, ¿verdad? Solamente añadimos el ed al final para convertirlo en el pasado. Irregular verbs change the whole thing, okay? Cambian completamente. For example, I'll give you an example of each. So for a regular past tense, let's say we use, what can I say? Teach is regular. Love, ¿verdad? Love can change, so loved. Solamente añadí la D porque ya acaba en E, ¿ok? That's a regular verb, un verbo regular. Ahora tenemos los irregulares. Por ejemplo, eat, de comer, cambiaría a ate. Se pronuncia como 8, ¿ok? En inglés. Y eso sería un verbo irregular. Otro ejemplo de esto sería drive, cambiaría a drove.
Se cambia completamente. La mejor manera, y siempre lo he dicho, la mejor manera de memorizarse o recordarse los verbos irregulares es memorizándoselos. La lista es eterna, por ende que solamente nos recordamos los que más usamos y mientras vamos aprendiendo más inglés, va expandiendo nuestro vocabulario en el pasado. ¿Ok? No espero que se memoricen todos en lo que queda de clases. ¿Ok? Pero quiero que traten de recordarse de los más comunes que usarían en su diario vivir, pensando trabajo, escuela de mis hijos o hijas, vida personal, que quiera hablar con una amistad, quizás con su intercambio de pareja de intercambio de idioma, etc. So I'm going to show you a very quick video about past tense, and we are... go. Oops, sorry. I'm just going to clear all the wording. Perfect. So I'm going to stop sharing my screen and reshare because I think I didn't share my sound. There we go. Okay. So I'm going to show you this very quick video. Everyone hears it okay? ESL Library. Yeah. Simple past. What are verb tenses? Verb tenses show the time that an action takes place. The simple past is a verb tense. We use the simple past tense for finished past actions. For example, I watched a movie yesterday. I ate dinner 2 hours ago. Ate sería irregular, ¿verdad? I was busy last week. I estuve ocupado. With regular verbs, we use the verb plus ed to form the simple past. The verb form is the same for all subjects. For example, the simple past of the verb watch is watched. So no matter what subject you use, it stays the same, right? Watched TV, not I watched. walked my dog yesterday. She played the guitar at my party last month. The students studied last night. With irregular verbs, the verb changes into a different form. We do not use ed. Here are some examples of irregular verbs. Listen and repeat. So we're going to listen to the verb, and then I want to hear everyone saying these verbs out loud, okay? Si se pueden poner, quitarse de mute. Do, did. Do. Did. Very good. Drink, drank. Drink. Very good. Quiero escucharlo todos. Eat, ate. Eight. Eight suena como 8, acuérdense. Go, Go. went. Went. Good. Have, Have. had. Run, had. Run. La diferencia, esto es bien confuso. Run, ran. Ran. Presente, pasado. Oh, I ran. Say, Say. Say, I say, or she says, he said, pasado. Des. Okay. Decir, dijo. sing, Sing, cantar, cantó. Sing. Think. Sleep. Sleep. slept. Slept. Slept.
Slept es como es el pasado. Slept. Right. Left. Sleep, Left. slept. Slept. Right? Right. Wrote. 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 Escribir, escribió. Right. Wrote. Right. Very good. Good. The verb form is the same for all subjects. So, el sujeto nunca cambia. He sang. She wrote. He ate. Se cambia y el sujeto se queda igual. Okay? Okay, so now we are going to jump into our second graph, second visual here. Okay, so when we have our past tense, okay, the biggest question is how do we pronounce a past tense verb? ¿Cómo lo pronunciamos? Because many of us do this, okay? Muchos de nosotros hacemos este error. Muchos de nosotros decimos talked, moved, cleaned, faxed, washed, okay? No. Cuando pronunciamos el verbo en el pasado, nunca vamos a pronunciar la ed como la haríamos en español, donde se pronuncia todo completo. Okay, hay tres tipos de pronunciación. There's 3 types of pronunciation in the past tense. There is the verbs that have the id sound, okay, that means voiced. Cuando quiere decir voiced, quiere decir que si te pones la mano en la garganta, vas a sentir un temblor en tu garganta cuando lo pronuncies, ok. O sea que, por ejemplo, si tenemos wanted, vamos a pronunciar la E como si fuese I y vamos a pronunciar la D. Wanted. Wanted. Needed. Needed. Very good. Si lo sienten, sienten un temblor en su garganta. ¿Ok? Ahora tenemos la pronunciación t, como T, y no van a sentir ninguna vibración en su garganta. Y son verbos que acaban en P, F, K, S, SH, CH o X. Si el verbo acaba en estas letras, van a usar la pronunciación T. Por ejemplo, talked. ¿Se escuchan una T cuando pronuncio la ED? O sea que no estoy diciendo talked, estoy diciendo talked. Esa T al final va lo que va a ir al final de la ED. Por ejemplo, faxed. ¿Escuchan la T? Washed. ¿Todo el mundo escucha la T que estoy haciendo? Washed. Miren estas palabras. K, X, SH. K, X, SH. ¿Ok? Verbos que acaban con estas palabras van a acabar con la t al final. ¿Ok? Talked, faxed, watched. ¿Ok? Todas acaban con esa T. Todas las otras maneras que el verbo puede acabar, ¿ok? Que no sean P, F, K, S, C, SH, CH, X, T o D, ¿ok? Por ejemplo, V, N, L, acaban con la pronunciación D, ¿ok? Por ejemplo, moved, cleaned, pulled. ¿Escuchan la D al final? O sea que como quien dice, la E es silenciosa. ¿Ok? Por ejemplo, moved, cleaned, pulled. ¿Ok? O sea que están siempre esas 3 tipos de pronunciación en los verbos del pasado. Por ejemplo, si tenemos estos verbos irregulares, if we have these irregular verbs like eat, give, go, buy, and send, and we have these past ones, right? How would you pronounce these? ¿Cómo los pronunciamos? Vamos a practicar. ¿Quién me puede decir cómo se pronuncia este? Ya lo dijimos ahorita. 8. Very good. Siempre acuérdense del 8. 8.
What about this one? Gave. Gave. Hey, good job, Carlos. What about this one? Went. Went. Good job, Mireya. What about this one? I haven't heard from Janet. I haven't heard from Marisol. I haven't heard Magali or Reina. What about this one? Went. 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 Very good. What about this one? Out. Out. Bought. Out. Bought. La U es silenciosa. Bought. 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 Very good. Compró en el pasado. Comprar, compró. Okay. What about this one? Sent. 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 She sent an email, right? Or she sent a package. Envió un paquete, ¿verdad? Very good. Okay, so now we are going to do these together, okay? So for example, I'm going to call on some of you. Okay, we're going to try to get through all of you. And we're going to read each one of these verbs according to the ending, to the pronunciation. Remember, this ends in id, this ends in t, and this ends in d. Okay? So I'm going to call by the order of my Zoom. We're going to do Francisca, Aneli, María, Vero, and Carlos. Decide. Decide, ¿cómo se pronuncia? Decide. Decided, ¿verdad? Decided. 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 Very good. Con la id al final. ¿Sabes qué significa? Decisión. Decidió, ¿verdad? Ya decidió, ya tomó la acción. Aneli. Needed. Needed. Very good. ¿Qué significa? Necesitó. Necesitó. Muy bien, el pasado. María. Started. Started. Very good. ¿Y qué significa? Empezó. Comenzó. Muy bien. O empezó. Vero. Waited. Waited. Very good. And what does it mean? I don't know. Wait. What does wait mean? Esperó. Esperó. Muy bien, en el pasado. Carlos. Okay. Wanted. Wanted. And what does it mean? Buscando. Quería algo, ¿verdad? Como que buscando en el pasado, exactamente. Buscó. Buscó, exactamente. Very good. Now we're going to do with the t sound. We're going to do Marisol, Isabel, Navy, and Raimundo. Ok, sería helped. Helped. Mira esto. Es con la T, pero mi pronunciación es muy mala. Helped. 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 Muy bien. Acuérdate, tiene una E, no una A. Así que Sí. no es ja, es G. Es helped. Helped. Muy bien. Isabel. Fixed. Very good. And what does this mean? Arregló. Muy bien. Y Marisol, what does this mean? I don't know. Ayudó, pasado. Ayudó. Help, Okay. tú sabes help. Help, ayudar, presente. Help, Okay. ayudó. Okay. Navy. Worked. Worked. And what does this mean? Trabajó. Muy bien. Raimundo. Washed. Washed. Very good. And what does it mean? Lavó. Lavó. And Janet? Washed. Watched. Very good. This is a big one. I've heard this many times. Watch it many times. So remember, watched. Con esa T, porque acaba en CH. CH. Okay, and what does this mean, Janet? Vio. 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 Muy bien. Mireya. Now we're going to start with the D sound. So it's going to go Mireya, Maribel, Magali, Reina, and Vianel.
Move. Move. Mireya, what was it? Move. Move. Moved, ¿verdad? Con esa D al final. Moved. Acuérdate, cuando pronuncias la D, la E es silenciosa en todas estas. Move. Very good. And what does this mean? Movió. Movió. Very good. And then we have, who did I say next? Maribel, right? ¿Cómo diré en inglés? Cleaned, ¿verdad? Con la D al final. No sería cleaned, sería cleaned. Con la D al final, la E silenciosa. Muy bien. Y sería limpió. Muy bien. Magali. Turned. Muy bien. Con la E silenciosa. ¿Y qué significa? What does this mean? Convirtió. Viró. Viró. He turned, you can say se convirtió, he turned in, or it turned into a butterfly, ¿verdad? O puedes decir he turned on the exit, okay? Or he turned a U-turn, for example, okay? Que viró, giró. Okay. Puede ser cualquiera de los dos. Very good. Reina. Closet. Acuérdate lo que acabo de decir. No sería closet, ¿qué sería? La E silenciosa. Closet. Closed. Mira cómo la pronunciación. Closed, con la D. Closed. Ok, very good. La E silenciosa. ¿Y qué significa, Reina? What does it mean? Cerrar. Cerrando. Cerró, ¿verdad? Pasado. Very good. And Vianel. Stay. Stayed, con esa D al final, ¿verdad? Stayed, and what does it mean, Vianel? Quedarse. Quedarse, se quedó, ¿verdad? Pasado. Very good. Okay, we're gonna watch a very quick This video. oceanside verbo is about to become the backdrop for an unforgettable vacation memory. Okay. The Does everyone see my video? Yes. Todo el mundo ve el video. Okay. So we're gonna see a very quick video exactly about what we have been talking about. Exactamente lo que estamos hablando. So I'm just gonna skip it for a second. Lo voy a ir al minuto 10. Okay, aquí estamos. Okay. The ed verb ending sounds like id, visited. Okay, hold on one second. Are pronounced in 3 different ways, t, d, or id. You may have noticed that in English, past tense verbs with an ed ending are pronounced in 3 different ways, t, d, or id. For example, if I say the past tense verb walked, as in I walked away, what is the last sound that you hear in the verb? Walked. So if I say walked, which of the 3 would it be? The t, the d, or the id? ¿Cómo acaba? Walked. With T? The T, very good. ed verb ending sounds like a t, walked, even though it ends in the letter D. What do you hear when I say smelled, as in it smelled bad? What do you hear when she says smelled? Is it id, d, D. or t? Very good, D. The ed verb ending sounds like a d, smelled. And when I say visited, as in I visited New York City, Which one would it be? Visited. Is it id, is it t, or d? D. Visited. ¿Cuál? It's it. Id, d, or t? Id, right? It would be visited. So id. how did I pronounce that ed ending? Visited. The ed verb ending sounds like id, visited.
This lesson teaches you the 3 rules that explain the differences in past tense verb ED pronunciation. But don't be surprised if most Americans can't explain these rules to you. The truth is, Americans make these changes in sound without even noticing. So that means that if you go to someone and you say, oh, the past tense has 3 rules for pronunciation, te van a quedar mirando como que, what? Because la mayoría de las personas que crecen aprendiendo inglés hacen estos cambios sin darse cuenta, ¿verdad? No saben que son 3 reglas específicamente. Intro. Why the sound changes. Place your fingertips on the front of your neck and pronounce the following words. Okay, everyone put your fingers on the top of your neck and we're going to pronounce the following words. Ahora se van a dar cuenta el temblor que les mencioné ahorita. What do you feel on your fingers when you say the underlined sound? Vow. Fake. Wow. ¿Sienten el temblor? Fake. Fake. Si comparan vow y fake, ¿cuál sienten el temblor? Wow. Wow, ¿verdad? Wow. Zebra. Zebra. ¿Lo sienten? Sí. Yeah. Snake. What about with snake? ¿Sienten con snake? No. When we pronounce voiced sounds, our vocal cords vibrate when we say those sounds. Did you feel the vibration? When we pronounce voiceless sounds, our vocal cords do not vibrate. No vibration. This vibration or lack of vibration then carries forward to the following sound in the word. Therefore, this vibration or lack of vibration explains why we pronounce the past tense of verbs in 3 voiced or voiceless ways. El punto del temblor, nosotros podemos usar el temblor para recordarnos que tenga temblor o no tenga temblor el pasado, el tiempo del pasado, nos va a ayudar a saber cuál de las 3 maneras de pronunciación correcta del ed debemos de usar. Especialmente si sabemos que se acaba en V, se acaba en Z, se acaba en esas palabras, vamos a sentirlo. Y si lo sentimos es el ed, ¿verdad? Porque lo vamos a ver más adelante. Esas son las palabras que acaban. Si no lo sentimos, como la F, la S, la CH, la SH, es porque acaba en T, ¿ok? Y si son palabras como cualquier otra, que no son las que tenemos con ed o con T, se acaban en D y sabemos que no tienen vibración, ¿ok? O sea que solamente una tiene vibración. Or id. Esta. T, final. Verbs ending in voiceless sounds, p, k, th, s, sh, ch, cause the ed ending to be pronounced as the voiceless t, with no vocal cord vibration. Ok, o sea que eso sería cuando acabamos con la T, ¿verdad? Y te da todas las palabras, estas son todas las palabras que el verbo acaba, ¿verdad? Como sabemos. El TH, la F, la S, la SH o la T, la TH. Si queremos usar la otra, ¿verdad? Si queremos usar la D sabemos que sí tiene vibración. B, G, V, V, Z, J, J, M, N, Ing, R, L, cause the ed ending to be pronounced as a voiced D. Listen and repeat. Ok, o sea que sabemos que con la D podemos acabar con todas estas letras, el verbo, ok, y entonces acabaría con la D y sí sentiríamos la vibración en la garganta. Y la última, ¿cuál es la última? Si hicimos la T y la D, ¿cuál es la última? ID, ¿verdad? El id. El id sería id, final sound. Verbs ending in the sounds t
or d will cause the ed ending of a verb to be pronounced as the syllable ud or id. Listen and repeat. O sea que este es bien I fácil. visited porque the Empire State Building. Ud or Sabemos que son solamente dos letras, ¿verdad? Si acaba con la... espérate. Sí. Si acaba con la letra la or D d. o la D, el verbo va a pronunciarse, por ejemplo, se pronunciaría con la ED, como hicimos de ejercicio ahorita. ¿Okay? Nope. O sea que tenemos esos tres tipos de pronunciación. Entonces voy a regresar rápidamente a nuestras páginas. Hold on one second. Let me just get out of this video. Here we go. Okay. So share my screen. Okay. So we're just going to go on these very quickly and we're going to go one by one. Okay, vamos a practicar esto rapidito. So we have these verbs on the right-hand side. Tenemos estos verbos a la mano derecha. And I want all of you to tell me which one are they? Is it the id, the t, or is it the d? Okay. And you remember, these are the words that it has to end in order for it to be in each pronunciation. Okay. So we're going to start with the same order. Francisca, Mireya, Vero, Carlos, Marisol. So Francisca, tell me the first verb, walk. Walk. It's Which one? Id, t, or d? da. Mira cómo acaba. Mira las palabras claves que te dice si acaba en estas letras, es en una de estas. ¿Con qué acaba walk? Walk. Okay. Okay. K, right? Okay. Which one has K? T. T. Walk. Very good. So how would you pronounce it? Walk. Walk. Walked. ¿Verdad? Con esa T al final. Como si tuviera que no existiera esa E. Ok. Walked. Very good. Aneli. Arrive. Arrive in D. Very good. And how would you pronounce it? Arrived. Arrived. Con esa D bien pronunciada, ¿verdad? Al final. Very good. Sorry, everyone's changing because of my Zoom. So I'm just going to follow the order. Mireya. Ordered. Uh-huh. How would you, which one would order be? ED. ED, it would be id, right? So how would you say it? Ordered. Ordered, ¿verdad? Ordered con la ed, porque puede ser ed o ed, ¿verdad? Cualquiera de los dos. Very good. Marisol, glance. Glance es D. Glance sería con D. Muy bien, ¿cómo lo pronunciaría? Glance. Glance. Glanced, con la D al final, ¿verdad? La E silenciosa. La glanced. ¿Ok? Glance. Cada vez que quieran pronunciarlo, esto es un la para todos ustedes. Escuchen bien. Cada vez que quieren pronunciar el verbo, como lo escriben, lo van a tener mal. ¿Ok? Porque no pueden decir glanced o walked. Está mal. Siempre, 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 imagínense que van a salir mejor si evitan la E a que si pronuncian la E. Ok. ¿Ok? Mireya. No, perdón, María. Handed. Hand, it would be which one? ED. Handed. ED, very good. Handed, ¿verdad? Very good. It would be with an D. Very good. What about Isabel?
y después Navy. D. How would you say it? Test. Tasted, ¿verdad? Con la D al final. Very good. Tasted. Very good. Tasted es se saboreó en el pasado. Very good. Navy. Want. ¿Lo puedes hacer más pequeño porque no miro las palabras que están al lado, por favor? ¿Qué quiere decir con más pequeño? Hacer la pantalla más pequeña. Espérate, Navy, que no te escucho bien. Te escuchas bien entrecortada. Navy, te escuchamos bien entrecortado. Ok, ¿me puedes decir la palabra que me toca a mí, por favor? Sí, Porque no la miro. want. Want. Ajá. De querer. De querer. Con D. Wanted. Very good. Very good. Sería wanted. Very good. Raimundo. Needed. Con D. Needed. Ed. ¿Qué yo estoy pronunciando ahí? Needed. Ajá. ¿Sería cuál? Con ID. Con la D, ¿verdad? ¿Esa fue la que dijiste primero? Sí. Needed. Very good. Needed. Sería acá. Very good. Need. Very good. And María, ya tú fuiste, ¿verdad? Sí. Marisol ya fue. ¿Quién no ha ido? Maribel. Help. ¿Dónde? Sería, ¿cuál acaba con P? Mira estas palabras aquí, ¿cuál tienen P? Help. En el medio. Help. Con la T, ¿verdad? Helped. Con la T al final, muy bien. Janet. Wash. Wash sería ¿cuál? Con la T. Muy bien, washed, ¿verdad? Muy bien. Esa es una clave. Usualmente cuando tenemos CH decimos washed, washed, ¿verdad? Con la T. Muy bien. Vero. Call. ¿Cuál sería call? Con ID. Con ED, ¿verdad? Called. Called sería acá, ¿verdad? Porque no diríamos called, diríamos called, con la D al final. Muy bien. Y Carlos, play. Play es con D. Played, ¿verdad? Diríamos con la D. Muy bien, pronunciamos la D. Magali, fixed. ¿Cuál? ID, muy bien, fixed, ¿verdad? La intentamos con la ED, fixed. Bien. Reina, mix. Sería con la primera, sería mix. Muy bien. Mix, ¿verdad? La tenemos con la ED. Muy bien. Y Vianel. Slice. Slide. Con Con D, ¿verdad? Sliced. Sliced. Muy bien. Teníamos con la ED. Muy bien. Ok. Creo que están entendiendo un poquito mejor las pronunciaciones. Vamos a seguir practicando estas pronunciaciones, pero cada vez que vean un verbo en el pasado, pueden practicar ustedes si es id, es t o es d. ¿Ok? Las tres tipos de pronunciación del pasado. Si hay una cosa que quiero que se recuerdan de la clase de hoy,
es no pronunciar esa E en pasado. ¿Ok? Esa es la primera cosa que quiero que cortemos desde hoy. Porque desde hoy ya todo el mundo debe saber eso y moverse hacia adelante consciente. En vez de decir wash it, washed. ¿Ok? En vez de decir mixed, vamos a decir mixed. ¿Ok? Con la ED. Y en vez de decir, no sé, otra cosa que podemos decir. Worked, es una que escucho mucho. Worked. En vez de decir worked, vamos a decir worked. ¿Okay? Porque acaba en K y tiene la T. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta en esto? No? Ok. Bob, I'm going way over time, so bear with me. I'm very aware. It's 6:50. Okay. No How problem. do we write verbs into the past? ¿Cómo escribimos los verbos en el pasado? Si son regulares, porque si son irregular, sencillamente se cambia al verbo irregular. Estas reglas no aplican. Solamente aplican a verbos regulares, ¿ok? Los que acaban en ed. Así que please take a picture of this graph because you will be using this a lot. Van a estar eso mucho tiempo. Van a estar usando esto mucho, ¿ok? Cuando dice base form, es la forma básica del verbo. ¿Qué sería qué? ¿Qué sería la forma básica del verbo? Por ejemplo, si el verbo walked, ¿cuál sería la forma base? Walk, ¿verdad? La base, donde el presente, como quien dice, ¿verdad? O sea que si estamos bregando con walk, el base es esta, walk, ¿verdad? El verbo normal en presente. Played, play, ¿ok? Dice que solamente lo que estamos añadiéndole es ed, ¿ok? Para hacerlo al pasado. Los verbos que ya acaban en e, por ejemplo, love, like, move, todo lo que tenemos que hacer es añadirle la D al final. ¿Ok? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Si el verbo acaba en una consonante EY, por ejemplo, change, ¿ok? Or hungry, for example, ¿ok? Quitamos la Y, igual que siempre, que todos los demás. Quitamos la Y, ponemos IED. O sea que carry, de cargar, ves que acaba en Y, y consonante, que es R, ¿verdad? Consonante es cualquier cosa que no sea una vocal. Le quitamos la Y, le ponemos IED. Study, studied, con IED. ¿Ok? Si el verbo acaba en una sola consonante, por ejemplo, si tenemos vocal, consonante, ¿ok? Vamos a duplicar la consonante y añadir EED. Aquí se pone un poquito difícil. Por ejemplo, stop. Tenemos vocal, consonante. Vamos a duplicar la consonante y añadir ED. So, I stopped writing. She stopped con la T, ¿verdad? Porque acaba con P. I stopped con esa T. Writing, ¿ok? Del pasado. Otra sugerencia puede ser hop, de brincar, ¿ok? Hop, she hopped in the playground. O sea que podemos decir hop. Tenemos vocal y consonante, ¿ok? Se va a cambiar a hopped. Vamos a duplicar esa consonante y añadir ed. ¿Ok? Así es como creamos el pasado en nuestros verbos, en nuestras acciones, de nuestras oraciones. ¿Ok? ¿Todo el mundo le tomó una foto? Everyone took a photo? No, 1 second, please. Take a photo. So you have this. This is a very good graph to remember and to have. Okay, so we are going to go into our small groups, but in order for us to stay till 7:15, Bob, I'm just going to review the homework now, and that way we can just stay in our groups until the end of class.
Vamos a discutir la asignación bien rápido y entonces entramos en nuestros grupos. La asignación para el próximo lunes que me van a enviar por correo electrónico es que van a crear una oración en el pasado con cada uno de estos verbos. Los van a cambiar del presente, todos están en el presente, y los vamos a cambiar al pasado y hacer una oración con cada uno. ¿Ok? Por ejemplo, watch, mirar, eat, comer, stop, parar, meet, encontrarse, ¿verdad? You can meet at Smith. Leave, dejar, buy, comprar, study, estudiar, read, leer. Read no cambia. Read, read. ¿Ok? Se escribe igual y se pronuncia, el pasado se pronuncia rojo. De la misma manera que eat, ate se pronuncia como 8. Red en el pasado se pronuncia como el color rojo. ¿Ok? Son trucos para que se acuerden. Do, hacer. ¿Ok? Cut, cortar. Finish, terminar. Heal, sanar. Discover, descubrir. Be, ser. Lena was a, I don't know, a gymnastic teacher, for example. Go, ir, okay. Forget, olvidarse. Walk, caminar. Bring, traer. Sit, sentarse. Y come, venir. Todas las tienen que encontrar en el pasado. Hay muchos irregulares en esa lista y hay regulares, ¿ok? Van a haber verbos que acaban en ed y van a haber verbos que acaban por completo. Si tienen dudas en cómo se cambia el verbo al pasado, tienen una semana entera para comunicarse conmigo, ¿ok? Todo el mundo debe enviar esto escrito en el correo, no fotos, ¿ok? Porque si no, no puedo corregirla. Envíenlo escrito en el correo para el lunes a las 4 de la tarde. Quien no lo envíe, no puedo dar más tiempo, porque tengo una semana entera para la asignación, ¿ok? All right, any questions on the homework? ¿Alguna pregunta en la asignación? ¿Qué dijiste que significaba heal? Heal, sanar. ¿Sanar? Okay. Nada más es una oración por cada... Correcto. Okay. Correcto. Okay, I'm going to do our breakout room. Lina. Yes. ¿Estas palabras no las vas a enviar? Te las puedo enviar por correo electrónico si quieren. Sí, no pensaba hacerlo, pero lo puedo hacer. Ok. Sí, por favor. Gracias. De nada. Ok, Francisca, Reina, Magali, Marisol, Maribel, and Vianel. You're going to be with Bob, and then everyone else is going to be with me. And then, Bob, I forgot to add you. There we go. Okay, everyone open your rooms, and we're going to be here for about 15 minutes. Okay, so we are in a group together because Mary wasn't able to come here today, okay? But because you are all advanced or intermediate, I'm going to speak in English only. Okay, so here are some exercises, and everyone can see my exercises? Okay. Yes. So we're going to go around our group and you're going to tell me, open your chat box, okay? Abran su chat box, todo el mundo. So chat box is here. Lo voy a enviar aquí. Envío un mensaje. Para que me puedan, por favor, escribir el verbo como se escribe. So you can write the verb, how you write it in the chat box, okay? And you're going to say it. So you're going to say it and you're going to write it. So let's start with number 1, Verónica, and then Carlos, Aneli, María, Mireya, Raimundo, no, Mireya, Isabel, Raimundo, and Navy, si no se me mueve nadie. Okay, Verónica, number 1.
Estás en mute. I walk. Okay, and how do you write it? Escríbelo en el chat si lo tienes. Todo el mundo abra el chat para que ya lo tengamos abierto y pueda ser bien fácil escribirlo. Aneli, vete contestando la número 2. María, vete contestando la número 3. Mireia, la número 4. Ponga el número 3, número 4, ponga el número para saber cuál es cuál. Carlos, vete contestando el número 5. ¿La tiene, pero? Ya. O sea, que sería walked, ¿verdad? Muy bien, sería walked. Solamente me tenía que escribir el verbo. Very good, very good. Okay. I walked to work last week. Very good. Walked. ¿Con qué pronunciación es? ¿Qué pronunciación es? Walked. I walked. Si es la T, la D o la ED, ¿cuál es? Walked. La D. La T, porque acaba en K. Okay. La T. Very good. Nelly, number 2. Very good. Studied. Muy bien, Aneli. How do you pronounce this? Is this T, D, or id? Studied. Es D. Id, ¿verdad? Studied. Id. ¿Lo escuchas ahí? Muy bien. Studied. María, arrived. Muy bien. ¿Cómo se pronunciaría? ¿Qué pronunciación? T, D, or id? Arrived. T. Arrived. Arrived. Oh, D. D, Arrived. muy bien. D, muy bien. Number 4 was Mireya, married. Very good. Married. And how would you pronounce that? D, married. Married. Muy bien. Quítame esa E. Married. Muy bien. Solamente la D al final. Carlos, número 5, ¿cuál era? Ended. Very good. It ended at 6 p.m. Carlos, how would the pronunciation be? Ended. Ended. ¿Pero cuál de los dos? T, D, or id? Did. Did. Muy bien. Ended. Porque tiene esa ed al final. Muy bien. Raimundo, número 6. Y Isabel, número 7. Navy, número 8. Aneli, puedes hacer número 9 y Vero, hazme número 10. Waited, very good. And how would you pronounce it, Raimundo? T, D, or id? Waited. Waited con D. Ed, ¿verdad? Waited. ¿Lo escuchas ahí? Ed sería con el id o ed, ¿verdad? Waited. Sí. Very good. And número 7, ¿quién era número 7? Número 7 es Navy, si no me equivoco, o Isabel. ¿Cuál de las dos? Soy yo, Elina. Okay. Es la terminación es T, light. Light, muy bien. ¿Y cómo lo pronunciaría? Light. ¿Con T, D o id? Id. Con T, ¿verdad? Light. Porque acuérdate que acaba en E. Muy bien. Light. Muy bien.
Navy número 8. Navy, ¿nos escucha? Con la D. ¿Cómo lo escribiríamos? Ya lo tengo aquí, pero no sé cómo enviarlo para el chat. Ok, ¿qué le añadiste al final después de la D? ED. ED, very good. And how would you pronounce it? Needed. Do you pronounce it with an ed, with a t, or with a d? D. With an ed, ¿verdad? Needed. ¿Lo escucha? Needed. Con la ed al final. Muy bien. Muy bien. Número 9, used. Very good, Aneli. And how would you pronounce that? With a t, d, or ed? Used. Used. With a d. Muy bien. Used. And Vero, number 10, helped. How would you pronounce helped? Is it t, d, or id? Estás en mute. Es id y se pronuncia that. Helped. Helped. Escucha la mía. Helped. Helped. ¿Qué tú estás escuchando ahí al final? La T, ¿verdad? Helped. Porque acaba en P, ¿verdad? Si acaba en P es la del medio, ¿verdad? La T. Así que sería helped. Muy bien. Helped. Muy bien. Ok, entonces nos queda un poquito de tiempo. Vamos a entrar en otro ejercicio bien rápido. Aquí están aquí. Espérate. No quiero bajar esto. Ahora. Ok, vamos a hacer, pueden haber dos tipos de verbos. Lo mismo, vamos a usar el chat box. Pueden cambiarse a ed o a ied de acuerdo a cómo acaba el verbo, okay? Depending on which way the verb ended. Does it end in a Y or does it end in an E, right? So, for example, number 1, we're gonna do Carlos number 1, then we're gonna go Isabel number 2, Raimundo number 3. So the verbs are going to be here. The man, the box inside. Which one would it be, Carlos? They carried. The second one. The second one. Very good. The man carried the box inside. And how would you pronounce this verb? Carried. Carried. Would it be with a d, id, or t? With the ed, carried. Carried, ¿verdad? Muy bien. Porque tienes la id, ¿verdad? Puede ser id o ed. Muy bien. Very good. Number 2, Isabel. Estás en mute. That's the second one, enjoyed. Very good. And how would you pronounce that verb? Do with a T, D, or id? D. Very good. Enjoyed. Very good. Enjoyed. Very good, Isabel. Enjoyed. Raimundo. It's the number 1. Okay. Studied. And how would you pronounce it? Studied. Studied. Id. Id, muy bien. Studied. Porque tienes la id. Muy bien. Very good. Then we're gonna go Navy, Maria, and Mireya. Navy. The first one. Very good. And how would you say that? The baby cried. Cried. So how would the pronunciation be? D, t, or id? The.
The, very good. Cried. ¿La escuchas ahí Cried. la pronunciación en la D? Muy bien. María, the postman. Verified. Which one? The number 1. Very good. And how would you pronounce it? The postman verified. Verified. Verified the address. Verificó. Uh-huh. Would it be id, t, or d? With Verified. with the Verified. Verified. ¿Ves el id al final? O sea que sería id, ¿verdad? Verified, okay. porque la i es bien fuerte en la pronunciación. Sería la e silenciosa. Very good. Verified. Okay. Mireya. The first está. The first one, very good. That's a curveball. Es una difícil. Stayed, porque la Y no cambia. Stayed, very good. Eso es una excepción a la regla. My parents stayed at home. And how would you pronounce that? With a D, with an ed, or with a t? D, stayed. D, stayed, very good, Mireya. Aneli, this one, and then we're gonna go Vero. The cook fried. Very good. Which one, the eggs. first or the second? First. First, very good. And how would you pronounce it? The, ed, or t? The fried. Very good. Fried 2 eggs. Very good. And Verónica. Fried. Frío, ¿verdad? The first one. Very good. And how would you pronounce that? Classified. 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 Fied. Es ID. ID, very good. Classified. La id ahí. Very good. Muy bien. Carlos. Oh, ya no se ve. Okay. Dame bajarlo, espérate. Ahora. Okay. She played the second one. Very good. She played. Played. So which one would it be? No, ed. Ed, very good. In this case, it would be ed, ¿verdad? No la ed, la I latina. Very good. And Raimundo. The wine dried the clouds. Which one, the first or the second? I think it's the second. Very good. And how would you pronounce it? Dried. Dried. So it would be with a d, t, or id? It. Dried. 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 Con ¿Qué D. estoy pronunciando ahí? B. La tenía, no es la ed, es la id, ¿verdad? It would be the id, pero con I latina, ¿verdad? Right. La que tenías al principio, pero en vez de con E, con I. Porque acuérdense que el video, ella escribió que podía ser esto, ¿verdad? O podía ser esto. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos tiene la misma pronunciación, que sería ed, ¿verdad? So cualquiera de esos dos funciona. Okay, very good. So we are going to now move into very quickly. Oh, we don't have time. It's 7:15. Okay, any questions? ¿Alguna pregunta en el pasado de lo que hemos discutido en el día de hoy? ¿Entienden la pronunciación de la clave es ver en qué acaba el verbo? Si el verbo acaba en X, ya saben que es the. Si el verbo acaba en K, tenemos la columna al medio, t, walked, ¿ok? Acaba en T.
si el verbo acaba en cualquier otra forma que no es las dos letras de las primeras dos columnas, va a acabar en d, ¿verdad? En esa d. O sea que tenemos ed, t y d. Si nos estamos imaginando la columna que enseñé, las tres columnas. ¿Ok? Mi sugerencia es todos los verbos que salen en el periódico, especialmente para ustedes que están más avanzados. Todos los verbos que salen en el periódico están en el pasado, porque todo ya ocurrió. Acuérdense que están contando el periódico como las noticias ya pasaron. Así que todo está en el pasado. Es una súper oportunidad para ustedes coger verbos al azar que encuentren en artículos que estén leyendo en el periódico, los ponen en una lista y dicen, ok, ¿cómo pronunció esto? ¿Cómo pronunció esto? ¿Cómo pronunció esto? ¿En qué acaba? ¿En qué no acaba? Y de esa manera ustedes pueden hacer su propia práctica de esta pronunciación. Es algo sumamente importante porque veo muchos errores en esto. Todos ustedes, no estoy solamente diciendo las personas principiantes. ¿Ok? Porque hay muchos verbos que no conocemos, que si inmediatamente vemos esa ed y queremos hacer ese ed, walked, ya, ¿entiendes? Queremos hacer lo que usualmente conocemos en el español. Así que mi sugerencia, hagan sus asignaciones, su asignación de las oraciones y hagan más si quieren, me las pueden enviar y en confianza se las corrijo. En que pueden hacer oraciones o pueden sencillamente practicar pronunciaciones y no me tienen que enviar nada a mí. Pero de esa manera siguen practicando su pronunciación y cogen provecho de ese recurso gratis que ya está en el pasado del periódico. ¿Ok? Súper. Ok, pues los veo en el salón gratis. ¿Alguna pregunta antes de que me vaya? ¿No? No. Ok, los veo en el salón grande. Gracias. Bye. There we go. I think we're just missing Magali. She should be in 30 seconds. Any questions? ¿Alguna pregunta en los verbos? There is Magali. Any questions on verbs? Any questions on pronunciation before we go? ¿Alguna pregunta? Okay. Bob, just fill out the survey as much as we can. I know we just had 15 minutes. Vamos a seguir con el pasado el miércoles. Por favor, no falten estas clases. El pasado es lo más difícil. Así que quiero que se aseguren de poder tener esta base bien fuerte. ¿Ok? Y vamos a seguir practicando el pasado por las próximas semanas. Entonces entramos en el futuro y es el último tiempo de los verbos que tenemos. Cualquier pregunta sobre la asignación me escriben, pero las voy a enviar por correo electrónico para que tengan las palabras también por correo. ¿Ok? Perfecto. Y entonces les debo los cuestionarios a Raimundo, a Janet me había dicho, a María, Marisol y Maribel. ¿Ok? Por favor. Perfecto. Se los envío ahorita. Gracias, padre. Los veo el miércoles. Buenas noches. Lina, Gracias. Qué bonito verlos de nuevo. Pero espérate para que me... Yes. Lina, Dime, Vero. te no quiero soy hacer bien. una pregunta, pero ¿podemos hablar ahorita? Sí, quédate. Ok. Pianel, dime.